Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Iván Saquicela Rodas, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, a propósito de una decisión ocurrida en el Tribunal Contencioso Electoral que reduce sanciones a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana de la Revolución Ciudadana, Sócrates Verduga y Eduardo Franco Loor. Leímos ayer con atención un análisis del doctor Iván Saquicela que nos ilustraba sobre esta modificación de sanción en el Tribunal Contencioso Electoral. Quisiera preguntarle, doctor Saquicela, un auto, ni siquiera una sentencia, un auto, ¿puede modificar una sentencia en firme? ¿Hay sentencia en firme cuando se está ejecutoriando el texto de esa sentencia del contencioso electoral? Muy buen día. Buenos días, mucho gusto, Miguel, siempre un honor poder conversar con usted. Yo revisé, efectivamente, se trata de un auto. Esto quiere decir una providencia que no es propiamente una sentencia. ¿En qué se basa en este auto el juez de ejecución? Se basa en el llamado principio de favorabilidad. En primer término, claro, existe el principio de favorabilidad en el ordenamiento jurídico y diríamos es un derecho que tiene que ser aplicado. Está establecido en la Constitución y el auto lo cita. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando en caso de conflicto, establece el artículo 76, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. Entonces, en principio, no niego que existe el llamado principio de favorabilidad. Sin embargo, en este caso me ha causado profunda extrañeza por lo siguiente. En primer lugar, se trata de una sentencia no solamente firme y ejecutoriada, que el propio auto consigna de que se ha determinado que la sentencia esté ejecutoriada, sino además el propio auto que tengo en mis manos relata, expone de que ya se estaría cumpliendo la pena. Es decir, la sanción de suspensión de los derechos de participación, la multa, ya se está cumpliendo. Y hace un análisis absolutamente breve, extraordinariamente breve, en donde simplemente dice de que sobre la base del principio de favorabilidad, si es posible aplicarlo en una sentencia firme o ejecutoriada, porque la pena se cumple en un periodo de tiempo, así dice, con vigencia a futuro. Ese es el único argumento. Pero no entiendo cómo es que un auto modifica una sentencia ejecutoriada que incluso fue motivo o susceptible de recurso de apelación y se ratificó la condena. Y finalmente, el juez, en su resolución, dice lo siguiente. Dice que dice, modular la sanción impuesta a los señores Sócrates Augusto Verduga Sánchez y Eduardo Julián Franco Loor. Dice, para lo cual, conforme al siguiente detalle, fijar la suspensión de los derechos de participación del señor Sócrates Augusto Verduga Sánchez por un año contado a partir de la ejecutoría de la sentencia del 7 de febrero de 2025. Bueno, y lo mismo en cuanto al señor Eduardo Julián Franco Loor. En definitiva, lo que ha hecho el juez es establecer una nueva sanción, utiliza la palabra fijar una nueva sanción mediante un auto, modificando una sentencia firme ejecutoriada. Pero no solamente firme y ejecutoriada, sino que ya empezó a cumplirse la sanción. Y ahí está el detalle. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no explica, por qué no motiva en relación a cuál es su competencia para, a través de un auto como juez de ejecución, modificar una sentencia firme? Modificar de modo tal que llega a fijar en definitiva una nueva sanción. Al respecto,
comparecieron al proceso los ciudadanos Franco Lor y el ciudadano Augusto Verduga y presentan un escrito en donde incluso hacen una solicitud en el sentido de que determine el juez la imposibilidad de aplicar o cumplir la pena o sanción en virtud de una reforma al Código de la Democracia. Ese es el pedido que hacen los ciudadanos que han sido condenados. Jurídicamente, yo veo que el juez no motiva de forma alguna cuál es su competencia para, a través de un auto, llegar a modificar una sentencia firme. A ver, partamos de un principio, claro. Doctor Iván Saquicela, usted también es académico. Una sentencia puede ser inmotivada, que no tenga motivación. ¿Toda sentencia debe tener su motivación, que en este caso no tiene? No tiene. Es una motivación. Pero todas las sentencias tienen que tener motivación. El artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución del Ecuador, determina que las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas. Obviamente, una resolución del poder público incluye con mayor razón una sentencia. La motivación implica enunciar principios o normas jurídicas en que se funda la resolución o fallo y explicar la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Sobre esto, la Corte Constitucional tiene una extensa jurisprudencia. Una de las más destacadas en esta materia es la sentencia 1158-17-EP de la Corte Constitucional, que justamente habla sobre lo que es la motivación y una suerte de tipología de deficiencia motivacional. En este caso, apenas dicho coloquialmente, muy ligero, muy de pasada, el juez indica de que el principio de favorabilidad sí aplicaría en el caso de una sentencia ejecutoriada sobre la base de ¿qué? Dice el auto, porque la pena se está cumpliendo tiene vigencia hacia futuro. Eso es todo lo que dice. Sin embargo, en este caso, como digo, hay que hacer notar de que si bien es cierto, existe un principio de favorabilidad, en este caso llama profundamente la atención que los ciudadanos que comparecen piden que se suspenda la pena. Y el juez, a través de un auto, simplemente dice que porque la pena tiene vigencia a futuro, entonces fija una nueva pena. Hay que notar de que la suspensión de los derechos de participación ya se estaban cumpliendo, es decir, no solamente que la sentencia estaba firme, sino que ya se estaban cumpliendo. Recordemos de otra parte, y esto también me ha causado extrañeza, y en este punto hago un juicio de valor más allá de lo jurídico, de que esta sentencia es porque los ciudadanos que fueron sancionados, el Tribunal Contencioso Electoral determinó que cuando fueron candidatos a consejeros, en definitiva hicieron proselitismo político con la prohibido por la ley. Prohibido por la ley, por la revolución ciudadana. Y es esto irónico de que justamente en redes sociales el expresidente Correa comenta al respecto, defendiéndolos a los ciudadanos. Es decir, una suerte de cinismo en donde les defiende a sus coidiarios, a sus partidarios, cuando justamente la sanción es porque estos ciudadanos se burlan de las instituciones democráticas, porque muy lejos de ser ciudadanos partes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, simplemente como ciudadanos han sido activistas políticos y actuando además beneficiando a un sector político sin cumplir sus deberes como autoridades de un poder del Estado, lo cual ha llevado inclusive a un proceso penal. Entonces, realmente es sorprendente cómo se burlan de la institucionalidad, de la democracia, del rol que deben cumplir, y hoy por hoy incluso se atrevieron a pedir al juez de ejecución del Tribunal Contencioso Electoral que no solamente que fije una nueva sanción, sino que no se la aplique. Y el juez, reitero, a través de un auto modifica una sentencia ejecutoriada sin explicar cómo es posible aplicar el principio de favorabilidad una vez que la suspensión de derechos políticos ha estado ya en plena ejecución y en pleno cumplimiento. Ahora, en la estructura jurídica, doctor Iván Saquicela, ¿puede un juez
a través de un auto cambiar una sentencia ejecutoriada, más aún cuando esto fue parte de un proceso, hubo la apelación y en última y definitiva instancia el Pleno del Contencioso Electoral confirma esta sanción. Viene la reforma, viene el juez con un auto, cambia la sentencia ejecutoriada. Eso cabalmente es lo sorprendente, porque esto nos lleva a que un juez que tiene la facultad de ejecutar la resolución, esto es un juez de ejecución, cambia una sentencia firme y ejecutoriada dictada ya en apelación por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Gracias, Miguel, que me he quedado realmente sorprendido, además, lo digo en términos jurídicos, de la insuficiencia motivacional que tiene la resolución, como un auto ha modificado esta sentencia. Y esto me ha hecho pensar, no quiero dejar de comentar, Miguel, que hoy por hoy se habla cabalmente de qué temas deben ser, y muchos reclaman qué temas puntuales deben ser motivo de una reforma constitucional. Existe una extraña coincidencia, por decir de alguna manera, entre la Constitución chavista, la Constitución de Venezuela y la Constitución del 2008 del Ecuador en varios aspectos, entre otros justamente en la creación del llamado quinto poder del Estado. En este también existe una coincidencia, en donde a la función electoral se le concibe como una suerte de nuevo poder del Estado. Sin embargo, ni siquiera la Constitución chavista se atrevió, diría de esta forma, a establecer un organismo de justicia electoral por fuera de la Corte Suprema o el Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, de acuerdo a la Constitución, la función electoral está compuesta por el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. Las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral son inapelables, causan firmeza, causan ejecutoría, no están sometidas a ningún otro control, no forman parte de una Corte Suprema o Corte Nacional de Justicia a través de una sala especializada para mantener el principio de unidad jurisdiccional. En definitiva, este tipo de cosas, ¿a qué ha llevado? A que esta no sea la primera vez. Ha habido varias oportunidades en donde se denota, en donde se evidencia que algunas resoluciones de este organismo de justicia electoral, por decirlo menos, dejan mucho que desear o han sido cuestionadas. Yo creo que la Constitución del Ecuador debería determinar de que la Corte Nacional de Justicia, o como se llame, Corte Suprema de Justicia, debería tener una sala especializada en materia electoral. Ahí están algunas de las instituciones, de los conceptos que hacen daño al país. Y más allá de esta sentencia, o ni siquiera sentencia, de este auto puntual, me refiero a partir del caso a lo que debemos pensar respecto de cómo debe estructurarse el poder del Estado, particularmente en materia de justicia. ¿Para qué? Para evitar estos criterios tan divergentes entre los criterios de la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, en otro orden, obviamente, de lo que es la Corte Constitucional, y acá como un asunto aislado en materia contencioso electoral, que no hay razón, porque sencillamente es administración de justicia, cuando los propios conceptos constitucionales, los propios criterios en el ámbito de la justicia, está fundamentalmente que la potestad de administrar justicia nace de organismos determinados, en este caso de la función judicial. Mire usted entonces, Miguel, que yo traigo a colación un tema concreto que a partir de ahora se lo puede visualizar, pero que yo en lo personal he planteado que no pueden ser los llamados 5 poderes del Estado, solo 3, ejecutivo, legislativo y judicial, y en lo que respecta a la función judicial, no puede estar este ámbito electoral por fuera de la potestad jurisdiccional del máximo organismo de justicia, que es la Corte Nacional. Doctor Iván Saquicela, el juez, usted ha revisado el auto que revisa una sentencia ejecutoriada, cita las normas jurídicas y ampara lo que normalmente ocurre, cita las normas jurídicas sobre la favorabilidad que le permite al juez supuestamente fijar una nueva sanción. ¿Cita o no? Sí cita en la Constitución en cuanto al principio de favorabilidad. Ya,
pero el juez cita eso, se ampara en eso o no se sustenta en su auto. Se sustenta en el principio de favorabilidad, pero lo que no hace es una explicación suficiente de cómo a través de un auto aplica el principio de favorabilidad para modificar una sentencia que ya se está ejecutando. Y entonces para aquello usa estas expresiones. Dice que aplica porque la sanción tiene vigencia para futuro. Sobre la base de ese criterio de que la sanción tiene, palabras usa, tiene vigencia para futuro, y aún falta, en definitiva, así se llega a entender y colegir, aún falta por cumplirse. Ese, para mi criterio, es el aspecto fundamental que debe explicar el juez, y que obviamente el Tribunal Contencioso Electoral deberá preocuparse de este aspecto, porque esto podría llegar a constituir un precedente jurisprudencial o una jurisprudencia obligatoria, el criterio establecido a través de un auto de ejecución. Entonces, no es una cosa menor, más allá del cuestionamiento del caso, de definitiva, que obviamente tiene una connotación política, en mi opinión, grave, porque no podían, pues, quienes participaron como candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hacer abiertamente, burdamente, campaña electoral con la tienda política de la Revolución Ciudadana, y hoy el propio presidente Correa defendiendo. Es decir, ya llega a un nivel de cinismo intolerable, porque esto afecta a la democracia y la institucionalidad. A las 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano vamos a ir a una cadena oficial y luego continuamos este diálogo con el doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Quiero dejar planteada una pregunta. ¿Qué queda frente a esta serie de abusos? ¿Cómo corregir? ¿Le corresponde al contencioso electoral? ¿Habrá que apelar a la Corte Constitucional a fin de evitar que esta barbaridad siga vigente? Dejo planteada la inquietud. Vamos a la cadena. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos para parar y atacar firmemente la minería ilegal. Debemos de luchar en conjunto, no podemos estar separados. Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, en Mina Vieja, Mina Nueva, Mina El Olivo y Esperanza de Río Verde, zona de Buenos Aires, Imbabura, el bloque de seguridad ejecutó una gran ofensiva contra la minería ilegal, que incluyó el uso de artillería pesada, fuego de mortero y apoyo aéreo para la ejecución de bombarderos, logrando la destrucción de 720 bocaminas y campamentos. Sepan que en el sector de Buenos Aires ya se terminó la minería ilegal, porque la presencia de Fuerzas Armadas va a ser permanente de aquí en adelante. Ya vamos a empezar el rastrillaje de la zona para encontrar posibles miembros de grupos armados organizados. El área intervenida fue de 187 hectáreas y contó con el apoyo de 300 efectivos militares que se mantendrán en la zona. La lucha contra la minería ilegal es una cuestión de seguridad nacional, por lo que no vamos a parar ante presiones o amenazas. Continuaremos de manera permanente enfrentando esta actividad ilícita en todo el país y no daremos tregua a todos aquellos que se benefician de ella. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo en la revista de opinión Democracia con el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela Rodas, sobre esta acción del juez del contencioso electoral, que a través de un auto que ni siquiera está bien motivado, simplemente revisa la sanción con una sentencia que está ejecutoriándose, es decir, un caso concluido.
¿Qué queda? Decía doctor Ivanza, quisiera apelar a dónde, o un juez con un auto ni siquiera motivado cambia una sentencia ejecutoriada que se está aplicando, cambia y todo queda tranquilo. Puede hacer algo el contencioso electoral, puede demandarse la inconstitucionalidad. ¿Qué queda en este país indefenso? Yo creo que, partiendo de que la Constitución del Ecuador determina que las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral son de última instancia, de inmediato cumplimiento, eso mismo nos debe hacer pensar el problema jurídico que tenemos hoy. Es decir, cuando se adoptó la decisión de sanción y se empezó a ejecutar, esa decisión estaba firme, de inmediato cumplimiento, no tiene ningún motivo para ser revisada. Hoy el Tribunal Contencioso Electoral, sobre la base de esta norma constitucional y de este problema jurídico, debería establecer una regla jurisprudencial. Quizá desconozco, he escuchado que pueden haber algunos otros casos sobre esta materia, casos similares, y en principio esta decisión, ni siquiera una sentencia, porque digo esto de sentencia para que constituya una jurisprudencia obligatoria y no es una sentencia del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, pero el Tribunal Contencioso Electoral, a partir de otro caso, debería analizar y no tener esta motivación tan escasa, un criterio casi de juicio de valor, y determinar qué es lo que debe aplicarse en estos casos. El problema jurídico y la pregunta es si podría aplicarse o cambiarse una sanción a través de un auto de un juez de ejecución de la sentencia. Cambiar una sentencia no solamente firme, sino una sentencia que ya está siendo ejecutada. Es decir, la suspensión de los derechos políticos ya se estaba aplicando. Claro, y en el camino no es que va a aplicar, ya estaba aplicando. Ese es el detalle. Ahora, volviendo al tema de principios, ¿puede un auto, ni siquiera motivado, rebasar la ejecución de una pena que está en desarrollo? ¿Puede un auto? Eso es lo que yo personalmente considero que no. Y reitero, he hecho un análisis jurídico claro, objetivo, y revisado el auto, y por ello pues llego a concluir de que el juez no hace definitivamente una explicación al respecto. Simplemente el auto es más o menos amplio en lo que tiene que ver con los antecedentes, es decir, que se dictó la sentencia, que hay razón de la ejecutoría, que comparecen los ciudadanos que han sido sancionados a pedir que se suspenda la ejecución de la pena, invoca el principio de favorabilidad y dice, en este caso, aplica el principio de favorabilidad porque la sentencia establece una sanción con vigencia a futuro. No hace un análisis de cuál es su competencia como para juez de ejecución adoptar esta decisión, no hace un análisis respecto de cómo a través de un auto puede cambiar una sentencia ejecutoriada, no hace un análisis respecto de cómo puede fijar una nueva sanción, cuya sanción no solamente está firme en sentencia, sino que ya está siendo cumplida. Doctor Saquicela, ¿pudieran los jueces del contencioso estar sujetos, si hay aquí una indefensión frente a estas decisiones, los jueces del contencioso electoral están sujetos a juicio político? ¿Pudiera ser un motivo quizás en este esquema distorsionado jurídico, llevarle a juicio político por esta decisión? Por lo menos. Bueno, de acuerdo a la norma constitucional, ellos son susceptibles de juicio político. Claro, ahora ahí vendría la discusión respecto de que se trata de una decisión propiamente jurisdiccional, ¿no? Que no se puede tocar. Que no se puede. Hay que ser objetivos en realidad. Sin embargo, vale la pena mirar cómo hay en esta materia de justicia, hay contradicciones en la norma constitucional y los conceptos que tenemos que percatarnos. Pongo el ejemplo.
Miguel, cuando justamente se decía como planteamiento que los jueces de la Corte Constitucional deban tener juicio político, muchos decían esto es imposible porque no se puede poner a control político las decisiones de los jueces. Y en principio es un concepto jurídico razonable. Sin embargo, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, que finalmente son jueces, administran justicia, eso no hay duda. Justicia electoral. Claro, administran justicia, eso no hay duda. Pero dos aspectos, y por eso yo planteo reformas constitucionales. De un lado, no son parte de la función judicial. Es decir, es aparte. No tiene nada que ver con la función judicial. Sin embargo, administran justicia. Y administrando justicia es un aspecto importante, como es la materia electoral, porque tiene que ver con derechos de participación, es decir, con derechos constitucionales, tiene que ver con procesos electorales, con sanciones, con derechos constitucionales en general, en lo que tiene que ver con la participación. Y de otra parte, sí son susceptibles de juicio político. En el caso de la Corte Nacional de Justicia, los magistrados de la Corte no son susceptibles de juicio político. Sin embargo, tienen régimen disciplinario por parte de un organismo administrativo financiero como es el Consejo de la Judicatura. Y yo no digo que no tengan. Lo que digo es que miremos estas distorsiones. Ya. Acá no tienen, en el contencioso electoral no tiene nadie. Pero hay juicio político. Y muchas veces se señala que cómo es posible que jueces, quienes ejercen potestad jurisdiccional, tengan juicio político. Y mire usted cómo este tipo de distorsiones entonces nos hace pensar que en materia de justicia tiene que ser reformado. ¿Cuál es mi planteamiento? Mi planteamiento concreto es de que la Corte Nacional de Justicia tenga una sala especializada en materia electoral y no tiene sentido de que exista un tribunal contencioso electoral. Sí tiene sentido que haya un CNE o como se llame, un Consejo Nacional Electoral. Pero en cuanto a la justicia, debería haber una sala especializada de la Corte Nacional. Y otro planteamiento, yo lo he dicho varias veces, que obviamente se requiere un régimen disciplinario para sancionar las conductas irregulares en que pueden incurrir los jueces. De acuerdo, pero existen países, Colombia por ejemplo, donde tiene un organismo disciplinario con funcionarios de jerarquía de Corte Suprema de Justicia, un organismo independiente, autónomo de la parte administrativa financiera y obviamente de los magistrados de la Corte Suprema, para garantizar una imparcialidad y una objetividad en el tratamiento del régimen disciplinario. Ahí tienen algunos temas a tratar en una reforma constitucional. Claro. Y digo esto porque vos dices que hay que reformar si todo está bien. Yo no creo que esté bien, especialmente lo que tiene que ver con la parte orgánica de la Constitución, especialmente lo que tiene que ver con la estructura del poder del Estado. Claro, eso implicaría lo que usted decía, doctor Saquicela, volver a las 3 funciones del Estado y no esta distorsión de las 5. Definitivamente. Yo creo en 3 funciones del Estado: ejecutiva, legislativa y judicial. No quiero dejar de reiterar que a mí me parece una extraña coincidencia, porque existe una visión ideológica de la Constitución de Venezuela y la Constitución ecuatoriana en este punto. La Constitución de Venezuela cabalmente que habla del poder ciudadano, una suerte de quinto poder. Y en el caso del Ecuador se habló de la ciudadanización de la política, de la participación ciudadana, y se crea la función de transparencia y control social, en donde el organismo preponderante es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no tiene nada de ciudadano, que no existe nada de control social, que lejos de todo esto se ha ido destruyendo la institucionalidad y la democracia en aspectos tan importantes como la designación de altas autoridades, que a nadie le queda duda que en muchísimos casos han sido concursos tramposos y mañosos. Eso es lo que establece la Constitución del 2008. Y hoy, a propósito de este tema, y más allá de este tema, yo en lo personal cuestiono cómo se encuentra estructurada lo que significa la justicia electoral, y he hecho una propuesta concreta, porque ¿qué es lo que nos interesa a los ciudadanos? Más allá de este caso, lo que nos interesa o nos debe interesar es de que la justicia sea independiente, sea imparcial, haga realmente justicia, y decisiones como estas, que a todas luces tienen que ver con aspectos
políticos y que llevan a cuestionamiento. En definitiva, ¿cómo es posible de que suceda este tipo de decisiones? Yo reitero, es una burla a la democracia. Llamarse Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y postularse directamente haciendo campaña política por una tienda política determinada, en este caso la prohibido por la ley. Prohibido por la ley. ¿Y por qué es prohibido? Porque ellos van a designar autoridades. Y entonces se ha procedido a actuar sencillamente con una línea política. Y por eso el expresidente Correa en estos días en las redes sociales le sigue defendiendo, es decir, haciendo evidente de manera burda que son sus partidarios. Entonces esto no puede tolerarse en una auténtica institucionalidad de independencia de poderes del Estado para nombrar altas autoridades en el país. Eso no se sostiene en democracia. Por eso yo personalmente lo reprocho, lo cuestiono, pero además doy propuestas concretas desde el punto de vista de conceptos jurídicos de cómo debería reformarse en este sentido la norma suprema del Estado. Claro, un juez que impone estas decisiones. Para concluir, doctor Iván Saquicela, ¿este criterio sienta jurisprudencia obligatoria de conformidad con lo previsto en el artículo 222 de la Constitución del Ecuador? Es decir, un juez hace un auto, no motiva y se va por sobre una sentencia ejecutoriada. Es un precedente. Sin embargo, yo creo que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, creo yo que deberá ocuparse, obviamente a partir de sus funciones y de casos concretos que conozca, establecer una regla jurisprudencial sobre esto. El procedimiento, quién debe resolver, en qué casos aplica la favorabilidad. Porque fue el Pleno el que rechazó la apelación. El Pleno. Entonces... Y por eso aquí se trata de un juez de ejecución que modifica, fija una sanción distinta que está cumpliéndose, ejecutándose, no solo sentencia firme. Bien, muchas gracias al doctor Iván Saquicela Rodas, expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Ese es nuestro país. ¿Cómo se quiere hacer tabla rasa del ordenamiento jurídico del Estado? Doctor Saquicela, muy amable. Miguel, muchas gracias, un gusto. 7:14 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar cómo Fuerzas Armadas toma posesión de las minas de Buenos Aires. Ayer volvió a bombardear. Dos invitados, el experto en seguridad, el coronel doctor Patricio Haro, y el mayor Fidel Araujo, quien fuera jefe de operaciones psicológicas y también parte de los héroes del CENEPA. Faltan pocos días para disfrutar de la Gran Cava Supermaxi. Este 24 y 25 de octubre, el Centro de Convenciones Bicentenario se llena de música, gastronomía y experiencias exclusivas. No te pierdas este encuentro único con las mejores marcas de vino del mundo. Compra tus entradas en Supermaxi,